medio, por detrás, por delante, dependiendo de la ubicación ósea. Y de acuerdo a los movimientos o a las maniobras que realicemos nosotros, podemos llegar a lesionarlos, moverlos, extraerlos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya es por eso que nosotros hacemos un diagnóstico completo radiográfico para tener una imagen adecuada de lo que vamos a intervenir. Otra consideración previa que debemos tener es que la apertura bucal de estos pacientes a veces es muy pequeña y por lo tanto representa un desafío el adecuado manejo del instrumental. También existe la diferencia en la respuesta a los fármacos en relación con los adultos por los tiempos de la anestesia, más que todo la profundidad de la misma y la necesidad de un adecuado manejo e indicación de la anestesia y las técnicas anestésicas, que es lo que han llevado ya la anterior semana. Otras consideraciones, estamos a nivel de la parte psicológica. En la parte psicológica, recordemos la necesidad de manejar de manera adecuada el tema de la exodoncia. No es algo simple. Muchos pacientes pueden tener la necesidad de adecuar manejos de conducta relacionados especialmente no solamente a la adaptación del paciente, sino a aceptar que va a perder una parte de su cuerpo y que la exodoncia muchas veces puede ser el tratamiento más rechazado o el que representa mayor temor. Pero por lo tanto, trabajamos en la tríada odontológica, colaborando con los padres haciendo una adecuada antesala del trabajo que se va a realizar. En la técnica de extracción, siempre nosotros vamos a tomar en cuenta que la radiografía nos apoya mucho, ¿ya? No vamos a presuponer que el diente se mueve, entonces no hay raíz, o vamos a presuponer que los remanentes radiculares, los que vemos, son los que están. Debemos recordar nosotros la anatomía dentaria de esa pieza, ¿no? Que puede tener, sí, un grado de rizálisis, sí, puede tener reabsorciones, puede estar ya en una etapa muy alta de reabsorción donde no tengamos ni siquiera raíces. Por lo tanto, el estudiar los grados de reabsorción radicular es parte de todo el diagnóstico inicial, así como también la ubicación del germen permanente. ¿Qué necesitamos? Por eso la radiografía. Podemos en algún momento tener una situación clínica que nos diga, no, esto ya no están las raíces presentes. Se puede, pero eso lo vamos realizando con la experiencia de los años de trabajo. Vamos a ir viendo primero indicaciones en general. La primera indicación, una de grande destrucción, donde no tenemos posibilidad de mantenerlos en cavidad oral, generalmente relacionadas a remanentes radiculares. Otra, alteración ósea a nivel de furca o periapical presente, que represente ya una lesión que no es reparable. Sabemos que podríamos hacer una reparación a nivel de furca en dientes permanentes, pero en dientes temporales no realizamos una reparación de los mismos. Tenemos otra indicación, ruptura de la cripta ósea de los gérmenes permanentes. Fíjense ustedes acá en esta radiografía, podemos ver, como lo hemos visto en la clínica, la cripta ósea es esto de acá, que se encuentra en este caso íntegra. Aquí ya se ha roto la cripta ósea y se está tomando ya un contacto directo con la pieza temporaria. Y esto es lo que nosotros vamos a buscar, darle espacio a la pieza permanente y eliminar la pieza temporaria. Ay, perdón. Tenemos caries que comprometen furca, ¿no? La lesión de furca, fíjense, ya está individualizando las raíces. Tenemos las fenestraciones óseas o las alveólisis. Tenemos fracturas radiculares en piezas temporales, no tiene un buen pronóstico. Y anquilosis notable con infraoclusión, ¿no? Fíjense, esto es lo que nos llega, sí, nos llega bastantes lesiones por complicaciones de enfermedades pulpares, reabsorciones, destrucciones amplias con terminaciones subgingivales que no permitirían una adecuada rehabilitación. Y en este caso que nosotros podemos encontrar acá, ¿en dónde está?
La alveólisis se trata de una pieza dentaria que ha sufrido ya una necrosis pulpar, muchas veces antecede a una lesión similar a esta, y el remanente radicular que se queda a nivel del el alveolo va tomando una posición más exterior, a nivel que la pieza permanente va erupcionando, va extruyendo o va expulsando a este remanente radicular hacia las paredes, generalmente hacia vestibular. Y como un cuerpo extraño es que va apareciendo por un lado, que no es como la fenestración, esto es una alveólisis. Indicaciones especiales de exodoncia tenemos la inmediata por intrusión o en un traumatismo. Cuando tenemos alteración de la secuencia eruptiva, eso quiere decir que está persistente el diente deciduo, el diente temporal, no ha exfoliado, a pesar de que la pieza permanente se encuentra ya en la boca, ¿ya? Aquí tenemos una inclusión dentaria, secundaria a causas mecánicas por una falta de espacio. Esta es la alteración de secuencia eruptiva, ¿ya? Deberían irse primero los temporales para que salgan los permanentes. En este caso no se está dando y nosotros debemos retirar estos dientes persistentes para que estos puedan acomodarse. Cuando las lesiones pulpares no tienen ya posibilidad de resolución y estamos a punto de afectar al diente permanente, y erupción ectópica de los caninos maxilares cuando estamos nosotros ya viendo la posibilidad de una reabsorción a nivel de las piezas permanentes. Contraindicaciones. No se extrae una pieza con movilidad porque sí. Vamos a extraer los dientes siempre y cuando se cumpla una de las anteriores indicaciones. En caso de una pieza dentaria con movilidad grado 2, 3, que a la radiografía vemos que el proceso fisiológico se encuentra óptimo, se encuentra todavía en evolución, no vamos a intervenir y extraerlo, ¿ya? Porque vamos a tener etapas en las que se salen solitos los dientes. Son 20 dientes que se tienen que cambiar. No podemos anestesiar 20 veces a ese niño. No, la naturaleza nos dice que va a ir cambiando. Hay dientes que tal vez tengamos que ayudar, pero si el diente está sano, no ha tenido lesiones cariosas, pulpares, traumatismos, entonces la fisiología va a hacer que se caiga solo. Obviamente se mueve, hay que tener una supervisión para que no se complique la situación. Otra contraindicación son alteraciones bacterianas o víricas agudas, como podemos ver la guna. Y un riesgo general que podamos tener si hay una enfermedad de base no compensada, no controlada, es una contraindicación hasta que se dé el adecuado manejo. Tenemos unas reglas sobre el tratamiento de exodoncia según Ries-Centeno. Vamos a ver nosotros a las 6 reglas según Ries-Centeno para tomar en cuenta las exodoncias de las piezas temporales. ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos la regla número 1 que se refiere a que no vamos a extraer nunca un diente antes del periodo de exfoliación, que es lo que les decía, ¿no? Si hemos visto etapa de recambio en el anterior parcial, ya sabemos cuándo se va a cambiar un diente, pero por ejemplo, nosotros no deberíamos estar extrayendo muelitas antes de los 9 años, 9, 10 años, porque todavía no es su tiempo, su periodo de exfoliación. ¿Qué nos permite cuidar a los dientes temporales? Cuidan a los gérmenes permanentes. Si nosotros extraemos antes del periodo de exfoliación, el diente permanente no termina de formarse de manera adecuada y se queda desprotegido. Y muchas veces, si se expone a la cavidad oral, también se pierde, entonces vamos a perder un diente más. Otra regla, tampoco se va a extraer un diente temporal que ha pasado el periodo de recambio y que no presenta movilidad sin antes verificar que está el sucesor, que puede darse de manera común, que en el caso del paciente, él llega y dice, no se mueve, no cambia, sigue ahí, sáquemelo, sáquele, si ya debería haberlo cambiado, le sacaremos, no, un ratito, siempre hay que ver por qué no se ha cambiado, ¿ya?
Muchas veces a nivel anterior tenemos la presencia de supernumerarios, de odontomas, de otro tipo de lesiones que pueden pasar desapercibidas si es que no tomamos un recaudo necesario. La tercera regla dice que todo diente temporal en retención total en época normal de su recambio debe ser extraído para permitir la evolución del permanente. Ya. Primero, decimos que no se extrae un diente temporario antes de que le toque cambiarse. No voy a sacar un diente si es que no estoy segura de que tiene un sucesor. Y si un diente se queda retenido a pesar de que ya debería estar cambiando, y eso lo vemos porque el diente permanente rompe la cripta ósea, sí lo debería yo extraer. Cuando se debe hacer una extracción precoz, es decir, antes del periodo de recambio, se debe mantener el espacio, de poner un mantenedor de espacio. Puedo extraer un diente temporario cuando los dientes permanentes me lo están acuñando, ¿no? Como en la radiografía de acá, que esa es la radiografía que se nos ha ido. Esta, de aquí. No dice inclusión dentaria secundaria causa mecánica. Yo sí debo eliminar esta pieza temporaria para permitir que el permanente evolucione bien. Si no lo hago, vamos a tener un problema de oclusión, incluyendo a la pieza permanente. Perdón. Debe considerarse, a veces la regla 6, extracción seriada existe, pero con una maloclusión bien diagnosticada. De otra manera, no debo hacer ningún tipo de planificación, ¿ya? Esto lo dice Ries Centeno para la regla de la exodoncia de piezas dentarias que no están relacionadas con la enfermedad cariosa ni con la enfermedad pulpar, ¿ya? En otras palabras, dientes sanos. Ries Centeno lo colocaba así para las piezas temporales, tomando en cuenta que ojalá a las piezas temporales o a los pacientes niños no llegaran a tener complicaciones de caries o de pulpa. ¿Qué situaciones dificultan la exodoncia? La reabsorción asincrónica de las raíces, ya que esta pieza sigue firme porque está una raíz bien implantada todavía. La fractura coronaria dificulta porque el manejo del instrumental en una pieza fracturada nos puede ocasionar mayor fractura in situ que debe ser obviamente prevista. Cuando tenemos las raíces de los molares temporales en estrecha relación con el diente permanente, y ahí tenemos que tomar una decisión especialmente al inicio para evitar prolongar o comer alguna iatrogenia de lesionar al germen permanente. Y si hay anquilosis de la pieza temporal, obviamente es una situación más compleja. ¿De qué depende el grado de remoción? La dificultad para la remoción va a depender de el grado de reabsorción de la pieza temporal. Mientras más raíz tiene, más difícil es de extraer. O como en este caso, no solamente vamos a presentar una risalisis asincrónica, sino que también vamos a tener una reabsorción externa, al parecer patológica, producto de un proceso, ¿no? Y aquí este proceso nosotros sabemos que se va a ir ocupando por el tejido granulomatoso, que de alguna manera va a generar una mayor dificultad porque la pieza dentaria puede quedarse mucho más adosada al hueso, no es de fácil remoción, tenemos que tener en cuenta esta situación. ¿Por qué hablamos tanto de la reabsorción radicular? Porque la presencia de las raíces permite que se dé la inserción periodontal. Si no tenemos raíces, la inserción periodontal no se da. Y obviamente el alveolo ya no se encuentra modelado. Por eso dice, mientras más reabsorbidas están, la extracción parece ser más sencilla, como en este caso, si es que fuera necesario y no puede salir por sí solo porque se encuentra como un casco. Ahora, cuando tenemos nosotros una raíz de molar temporal, vamos a tener, de acuerdo a la anatomía, una curvatura que en la curvatura de los molares generalmente se aloja el germen temporario o el germen permanente, ¿ya? El problema es que si las raíces aún no han sido reabsorbidas, vamos a tener un problema al momento de extraer, porque podemos lesionar al permanente o
la pieza dentaria, mientras más largas están sus raíces, difícilmente vamos a poder extraerlas en un solo bloque, porque son curvadas, son bastante curvadas en piezas temporales, y eso no permite que nosotros podamos a veces hacer un tratamiento único y rápido. Y con el paciente que tenemos que puede ser ansioso y es de por sí, por naturaleza inquieto, entonces yo necesito hacer una buena planificación de lo que puedo ir a trabajar, ¿ya? Tenemos entonces que tomar en cuenta siempre para la exodoncia, a ver la radiografía y ver cómo están las reabsorciones. Podemos tener la reabsorción radicular atípica, donde se adelgaza el tercio medio radicular. Fíjense ustedes cómo se va adelgazando por la presencia del germen permanente, se va adelgazando el tercio medio radicular, lo que va a ocasionar o lo que puede ocasionar una fractura de la pieza dentaria, porque estamos para hacer los adecuados movimientos, tener de manera bien, no digamos fija, sino bien estable dentro del alveolo a la pieza temporaria. Entonces, si se fractura, ¿qué hago? Cuando se fractura, yo puedo tener la opción de ir a buscar el fragmento que se ha fracturado, pero el problema es que al buscarlo me voy a encontrar con el germen y todo su contorno, entonces puedo llegar a lesionarlo o peor aún, extraerlo. Entonces, muchas veces cuando fracturamos o cuando se fractura, nosotros tenemos que tomar la decisión in situ. ¿Es posible retirar el remanente de la pieza dentaria o no es posible y tenemos que tomar otro tipo de acción? Por muchos años se ha tenido este problema y dependiendo la casa, la escuela o la posible situación, se recomienda también dejar en observación porque puede llegar a tener algún otro camino dentro del hueso, ¿no? Porque está la porción apical generalmente es la que se fractura. Entonces, si lo dejamos, el fragmento en observación puede llegar a ser reabsorbido por el proceso eruptivo y los osteoclastos que se encuentran en la pieza dentaria permanente. Puede ser que a medida que va avanzando la pieza permanente lo va exponiendo y ahí es más fácil la exodoncia. O también puede ser que se quede anquilosado. Ese remanente radicular y tengamos ese problema. También puede ser que mientras va erupcionando, en este caso los premolares, van expulsando como cuerpo extraño al remanente. Entonces el remanente difícilmente va a ocasionar que el diente se retenga o salga de manera ectópica, pero si nosotros tenemos un remanente o una porción de la pieza dentaria que ha fracturado, tenemos que tener mucho cuidado de ir a buscarlo, no siempre es la primera opción, dependiendo la situación, y luego hay que hacer controles constantes, ¿ok? Y avisar a los padres. Entonces, ¿qué será lo mejor? ¿Remover o no remover? Es menos perjudicial dejar el fragmento, ¿por qué? Porque la literatura nos dice que o se va a reabsorber o va a ser expulsado como cuerpo extraño. Y eso a nosotros nos ayuda a monitorear el lugar del tercio apical, ¿no? ¿Dónde se quedó? ¿Cómo puedo retirar? Por eso los padres deben ser informados y hacer controles clínicos radiológicos para que en un determinado momento, cuando el premolar ya esté erupcionado, por ejemplo, nosotros podamos realizar la exodoncia del fragmento que se quedó. Ahora, ¿cuáles son las técnicas a utilizar según el instrumental? Ahora, yo sé que ustedes vienen de cirugía y tienen ya los conceptos básicos de lo que es realizar una exodoncia, pero para realizar una adecuada técnica, nosotros vamos a tomar en cuenta de todo el instrumental quirúrgico, dependiendo la complejidad del acto de la exodoncia. Existen forceps específicos por pieza dentaria, existen elevadores de distintas formas, existe también la técnica de la odontosección o incluso la osteotomía. Cuando estoy trabajando yo esto de los forceps específicos, muchas veces hasta le decimos dibujen los forceps, qué sé yo, debo tener yo el adecuado criterio para seleccionar y adecuadamente trabajar con el forceps, ¿ya?
Muchas veces dicen directamente va al forceps y el niño se asusta, piensa que es alicate y ya se arma todo un problema. No siempre vamos a ir directamente al forceps porque a veces dicen, está enterita la corona, lo sacaremos de una vez. Una adecuada luxación es lo único que nos garantiza que el forceps trabaje bien. Si hay demasiada lesión en la corona y no podemos hacer la prensión con el forceps, entonces se vuelve una contraindicación. Si el germen está entre las raíces, también se vuelve una contraindicación y se toma otra decisión. Por eso siempre es necesaria la radiografía. Mientras más pequeño el paciente, el permanente es súper inmaduro. Mientras más grande el paciente, en este caso nosotros vamos a tomar en cuenta la longitud de sus raíces, por ejemplo, y la posibilidad de hacer una adecuada prensión. ¿Ya? En la exodoncia, ¿cuáles son el procedimiento? Vamos a repasar anestesia tópica, anestesia infiltrativo troncular, dependiendo de la pieza dentaria. Luego vamos a realizar la sindesmotomía. ¿Ya? Dependiendo del grado de reabsorción, como les digo, eso define todo. Si la resólisis sobrepasa y el tercio cervical radicular, entonces estamos nosotros prácticamente sujetos solamente a nivel de la encía. Y esto puede prolongarse por mucho tiempo porque a veces el niño siente molestia de que se vaya moviendo, entonces prefiere no comerlo con ese lado, no forzar oclusión, no intentar que la pieza se siga moviendo, entonces vamos a tener eh, muy superficialmente sujeta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo realizo la sindesmotomía, puedo ocasionar mayor movilidad y si la luxación es adecuada, entonces incluso ahí ya estoy trabajando bien. O voy a necesitar trabajar con elevador, ¿no? Los elevadores rectos son aquellos que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver bien. Estos van a ayudar a hacer la luxación. Evitemos hacer luxación con forceps directamente. A veces ayuda, a veces se puede, pero tenemos que tener una buena técnica. No es ingresar de manera rápida con el forceps, porque más bien podemos ocasionar una fractura por no estar bien luxado. Y hemos visto, es muy común esa complicación, las fracturas de tercio apical por el grado de reabsorción lateral. Ahora, otra cosa es que después de la luxación inicial, yo necesite hacer movimientos específicos para traccionar posteriormente a la pieza dentaria, ¿no? Terminar de desalojarla, de desprender todo lo que es el área periodontal de las raíces. Voy a tener entonces movimientos anteroposteriores que son vestíbulo-palatinos, rotacionales, para que puedan estos ir desalojándose del alveolo. ¿Ya? El movimiento rotación tiene la indicación generalmente para el grupo incisivo superior. El grupo incisivo inferior no tiene una raíz tan circular, podríamos decir, sino es más bien plana y por lo tanto podríamos nosotros estar años, o perdón, mucho rato realizando eso y no termina de luxarse. ¿Por qué? Porque la anatomía dentaria nos dice que el molar, o perdón, el grupo incisivo inferior no va a tener una raíz tan circular, podríamos decir, que permite una rotación. En relación al uso de molares, de forceps en molares superiores, yo voy a tener, después de la luxación y tener recién la prensión, movimientos vestíbulo-palatinos, mucho más énfasis a vestibular, como ven en la figura, no hacia palatino, porque vamos a tener ahí al germen primero, a los gérmenes, y el movimiento hacia vestibular evita también que se produzca una fractura de la zona radicular por la misma anatomía que se encuentra en la pieza temporal, ¿ya? Y ese es el problema, porque si se queda y yo fuerzo ese procedimiento, puedo llegar a tener una fractura de de la raíz palatina. Y eso es muy complicado porque generalmente el alveolo palatino es el más fuerte. En, perdón. En molares inferiores el movimiento debe ser vestíbulo-lingual, pero en este caso no es hacia vestibular. El primer molar inferior, por su ubicación, anatomía, etcétera, va a presentarse este tipo de movimiento, ¿ya? Generalmente son más hacia lingual y esto se da en los primeros molares temporales. En el segundo molar temporal, casi completamente hacia vestibular, ¿ya? Eso es por la anatomía dentaria que tiene a nivel de sus raíces y también al hacer este movimiento yo voy a evitar
lesionar el germen en desarrollo que me hubieran mencionado. En el caso de los elevadores, nosotros vamos a trabajar con elevadores, sí, no están súper contraindicados, no, pero tienen ciertas particularidades que debemos respetar. El objetivo es expandir el hueso, ¿no? Dilatar para que la exodoncia sea más simple. También se trabaja mucho para remover raíces fracturadas o remanentes de la pieza dentaria, porque a veces se parte entera y tenemos que sacar muchas piezas dentarias. ¿Cuáles son las acciones del elevador? Tenemos la acción de cuña, la acción de palanca y la acción de elevación o levante. Esas son los movimientos o las acciones que van a tener los elevadores rectos. La primera, que es la de cuña. Esta sí está contraindicada en dentición temporal. ¿Por qué? Porque el ingreso del elevador está como para hacer uno por otro, ¿no? La cuña. Quitamos se supone que estamos haciendo el ingreso a la fuerza del elevador y por acción de la fuerza en una misma zona es que a medida que se va introduciendo el elevador, el otro diente va luxando y va saliendo, ¿ya? Ese movimiento de cuna no realizamos en dientes temporales. En relación a los dientes de palanca, nosotros vamos a tener las palancas para exodoncia se van a representar como palancas de primer grado o de segundo grado o de primer género o segundo género, donde en el caso del primer grado o primer género nosotros vamos a tener el apoyo del forceps, o perdón, del elevador a nivel supracristal y más arriba de la corona, fíjense cómo está en esta imagen. En cambio, la palanca de segundo género es aquella que va a buscar, al igual que en el día que los recibieron, va a buscar ocupar el mismo lugar que está ocupando la pieza dentaria. Lo de malo es, así como en cuña, es que el germen está ahí cerca y la introducción de cualquier elemento, en este caso es el elevador, puede llegar a lesionarlo. Entonces tenemos una exodoncia compleja en dentición temporal, vamos a tener que tomar tal vez otra decisión. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender mejor la gráfica con los tres elementos donde nos dice que la potencia es la fuerza aplicada en el mango del elevador? Aquí, ya, dependerá. El punto de apoyo va a ser la región interradicular o interdental. Y y la tercera, hola, hola, se ha cortado, creo. Hola. Se le oye, doctor. Vaya, gracias. Ok. Tenemos el punto de apoyo, que es la región interdental o interradicular, y tenemos la resistencia, que es el diente a raíz o raíz a remover. Entonces, esta palanca que nosotros vamos a trabajar, la que es la de primer grado, nos va a permitir realizando ese apoyo. El apoyo nosotros del elevador lo vamos a poner en la región interdental o interradicular. Y la potencia que nosotros tengamos al hacer en los giros o los medios giros, los movimientos, va a permitir que el diente deje de estar muy pegado en el alveolo y podamos desalojar. La tercera función del elevador es la elevación o levante, que es donde nosotros realizamos un sostén de la pieza dentaria y se la elimina con el elevador, ¿no? Es decir, se realiza un levante de esa pieza dentaria. Para eso, la punta activa se debe encontrar entre la raíz y las regiones interdentales. Nuevamente, no vemos mayor riesgo, ya que estos movimientos o esta aplicación de movimientos van a representar que el apoyo del instrumental se encuentra a nivel de la zona interdentaria, ¿ya? Interradicular o interdentaria. Esa es la ventaja o del manejo de un uso de elevador en dentición temporal, porque la cuña y la palanca de segundo grado introducen el instrumental dentro del alveolo. Y ese es el error que cometemos porque el germen está ahí cerca. Habíamos dicho que en algunos casos no tenemos la posibilidad de hacer una exodoncia
cotidiana, podríamos decir, o la básica, que es solamente con forceps, solamente con elevador, perdón, ya que están muy adosados las raíces del diente temporal al germen, pero a veces está tan lesionada a nivel coronario que hay que extraerlo o está demasiado notorio en la radiografía que están abrazando las raíces al germen permanente. ¿Qué se hace en la odontosección? Se secciona la pieza dentaria y se individualizan sus raíces para también evitar fracturas en la exodoncia, ¿no? Para eliminar la implantación de dientes retenidos en raíces con dilaceración o cuando un premolar se encierra o lo encierran entre raíces de molares temporales. Entonces yo necesito retirar el remanente y el remanente generalmente eh, es el que desde el diagnóstico nos dice qué tema podemos trabajar. Si hacemos odontosección, sí se realiza, ojalá les toque ver toda la variedad de protocolos y tratamientos que realizamos en la clínica. ¿Cómo realizamos el uso de la odontosección? Tengo que primero preparar todo mi instrumental y mis insumos. Y dentro de los más importantes está la pieza de alta velocidad con las fresas adecuadas. En este caso vamos a tener que hacer un corte a nivel coronario para individualizar las raíces. Yo sé que la pieza, que mi primer molar inferior tiene dos raíces, vestibular y mesial y distal. Y en el caso de los molares superiores tenemos tres raíces, una palatina, la mesiovestibular y la distovestibular. ¿Ya? Aquí tenemos una secuencia, fíjense, que al parecer está abrazando de manera muy directa el, el diente temporal, está abrazando al diente permanente, pero él está cuidando su trabajo, ¿no? Está cuidando que extraiga, que venga. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es que no podamos tener un adecuado instrumento para poder realizar la odontosección. Y muchas veces cuando ya está muy lesionada la pieza dentaria, hasta con el elevador se puede hacer una suerte de movimientos para que se produzca una fractura, ¿no? Es pedir que se fracture. No vamos a encontrar nosotros dientes con tanta coronita que tengan indicación de exodoncia, no, porque estamos en una etapa conservadora donde generalmente esperamos mejorar las condiciones en las que se encuentran nuestras coronas, ¿no? Eh, en este caso, como les decía, en la odontosección, yo, como estoy involucrando hueso, no se olviden, necesito ayuda para realizar este tratamiento completo. En algunos casos, en otros, no, y tranquilamente podemos terminarlo. Aquí tenemos una secuencia de trabajo. Esta secuencia es de la clínica. Miren, estamos ahí viendo la pieza dentaria extraer. Se realiza la aplicación del anestesio tópico, la anestesia no troncular. En este caso estamos realizando nosotros a nivel del arco superior. Posteriormente vienen los instrumentales, ¿no? En este caso está entrando ya directo con elevador. Creo que eso es todo. No. Y posteriormente de la sindesmotomía empieza la luxación con elevador. La prensión con los forceps a veces ocasiona mayor miedo, pero como les decía el profesor, puede ser que luego les digan un ratito, espere ahorita, ¿no? Porque hay mucha... Perdón, se ha ido la secuencia. Bueno, después de utilizar el elevador, podemos hacer la prensión, hay que tener cuidado y con los movimientos hacia vestibular, especialmente en maxilar superior, vamos a realizar la tracción y la pieza dentaria sale. Ahí se ve lo que se puede ver, pero era un remanente que representaba una dificultad para que salga la pieza permanente. Otra técnica, en este caso, cuando tenemos una anquilosis, el manejo de hacer una mucosa para poder tener acceso al hueso y hacer una osteotomía, que se conoce también de manera directa como la apicectomía.
Tenemos un caso que es un caso emblemático donde se había presentado esto en el hospital del niño, un paciente que tenía muchas lesiones cariosas ya en grado de remanente, donde lo decidieron desfocalizar, que se llama eliminar las piezas dentarias, focos de infección. Se dice la desfocalización, y aquí tenemos un caso múltiple, ¿no? Que lastimosamente se ha dado así, pero bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros tener? Tener la necesidad de hacer una técnica combinada. Lo importante de esta secuencia es que no se olviden ustedes qué tipo de movimiento, qué tipo de proceso se va a realizar o no. Ya hay niños que están horas de horas realizando la cola para algún lugar. Hay otros chicos que desde Navidad no se les ha visto ni por si acaso, o sea, no se los ve. En relación al curetaje y la sutura, de entrada no se realiza porque se tiene riesgo de que hacer un curetaje profundo se puede lesionar el germen permanente, ¿ya? Pero nosotros sabemos que durante un proceso de exodoncia pueden quedarse remanentes de la pieza dentaria, de la obturación, a nivel ligamentario. Entonces sí tenemos que lavar el alveolo. Y en caso de que se detecte una lesión periapical en la radiografía, tenemos que ir a buscarla y descartar que sea un proceso o no activo. Si el alveolo es profundo, si la pieza dentaria la estoy extrayendo en un paciente muy pequeño, que sé que va a estar como 3 o 4 años sin pieza nueva, porque tampoco es que salgo un diente y el otro sale inmediatamente, sabemos que no, que tienen su etapa de maduración. Entonces, si es muy temprano, sí se recomienda realizar la sutura, así como ustedes conocen, y todos están en la lista. Entonces, para esto, para la sutura, nosotros necesitamos tener, obviamente, el adecuado material. En la facultad o en la clínica, generalmente no estamos trabajando con esto, con la sutura, porque nosotros vamos a tener un alveolo ya no íntegro en muchos casos y la recuperación se da una reparación sin la intervención de los hilos, ¿ya? Para tener ahora sí, se ha ido otra vez, creo, la señal. Tenemos la técnica combinada, donde tenemos la necesidad de abrir el colgajo, luego se realiza una osteotomía, la odontosección, se luxa con el elevador y por último lo retiramos con forceps. Las técnicas combinadas están permitidas y obviamente deben reportarse así, ¿ya? En sus protocolos lo reportamos así sin ningún tipo de, digamos, eh, temor, susto, miedo de que sean tantos pasos o que tengamos que combinar algunos pasos de cada una de las técnicas. En el posoperatorio que realizamos de manera inmediata, aproximar el tejido blando gingival del área de la extracción, ¿no? La compresión del alveolo. Trabajamos con las gasas estériles, manteniendo de 5 a 10 minutos, mordiendo para tener una hemostasia compresiva inicial, todos los datos a los responsables del menor para que tengamos una adecuada recuperación del efecto anestésico, que generalmente se va bien siempre y cuando recomienden que no se muerdan, porque la anestesia hace que los tejidos, si bien se perciban, saben que tienen, pero no tienen la sensación de dolor y alerta. Em, Posteriormente a la cirugía, yo tengo que, de dos, a todos los pacientes que yo voy a ir a atender, siempre deberé darle las recomendaciones, especialmente para que los tiempos que se dure la anestesia, estos no tengan ninguna lesión que puedan morderse, apretarse, pellizcarse, ¿ya? Otro punto, necesitamos nosotros que se forme el adecuado coágulo en el alveolo para que este cierre y se dé todo el proceso de reparación. Pero si es que se remueve este coágulo con los enjuagues que a veces se realizan de manera inadecuada o no indicada, entonces debo yo prever eh, al momento de dar las mis indicaciones posoperatorias a los pacientes. Podré
En algunos casos, incorporar algún analgésico, un antiinflamatorio, sí puedo, especialmente cuando el trabajo ha sido múltiple, cuando he necesitado un poco más de un tubo de anestesia para anestesiar, cuando hay mayor profundidad, por ejemplo, o cuando nosotros vamos a tener un proceso periapical, un alveolo profundo, una, una, un procedimiento complejo, ¿no? Largo y tal vez doloroso en sí al momento de realizar la exodoncia. Tenemos por último otro procedimiento a nivel de lo que sería la cirugía adaptada a la o aplicada a la odontopediatría, que se conoce como la ulectomía o la operculectomía. Ustedes saben que el opérculo es aquel tejido que cubre la pieza dentaria antes de que ésta se extraiga. Pero ¿qué sucede? Puede llegar la pieza dentaria a retenerse por factores mecánicos generalmente, o nosotros en el momento de la erupción vemos que el diente ya exfoliado y los otros no llegan, se notan incluso a través de la encía, pero no llegan, ¿ya? La olectomía se refiere a la remoción del tejido que cubre la corona de un diente no erupcionado para que éste pueda erupcionar, ¿ya? Generalmente cuando extraemos una pieza dentaria muy temprano, se va a cerrar la zona y la mucosa que se queda por encima va a representar una zona fibrosa, ¿ya? Que no tiene, que es como que no es tan fácil de atravesar y muchas veces se necesita realizar un apoyo quirúrgico, ¿ya? La olectomía va a trabajar sobre esas fibrosis de la mucosa que recubren la corona e impiden la erupción normal de la pieza permanente. O puede ser también por quiste de erupción. Bueno, esos vamos a ver indicaciones después. Aquí tenemos una figura en la imagen, que es como les decía, está el canino aquí, o perdón, está el incisivo aquí, sabemos que está, incluso se nota porque tiene un abultamiento característico en la forma. Y fíjense ustedes, se toma la radiografía y se ve ahí que está la pieza permanente, pero está muy arriba, no está saliendo y está todavía en proceso formativo. Primero trabajamos con la anestesia tópica y miren ustedes, se está realizando una adecuada cobertura. La anestésica, cuando yo pongo una operculectomía, una ulectomía, la anestesia que voy a colocar no debe ser cercana, debe ser más en tronco. Porque saben que si yo coloco anestesia en una zona como esta, puedo al momento de realizar el corte, como está con infiltrado anestésico, puedo no tener el adecuado grosor o tamaño. Realizo mi corte con el bisturí en forma de ojal. Fíjense ustedes, aquí esta es la forma de ojal. No es solamente un corte como si cortara de un solo bloque, un solo tiro, una línea. No, debo yo hacer este corte a nivel de ojal y retirar todo ese tejido que estaba cubriendo la zona incisiva. Ya tengo que alertar la situación al momento de trabajar con este procedimiento. Miren, fíjense, este es todo el ojal que se ha retirado del tejido fibroso y de manera inmediata es como si le quitáramos el freno al incisivo, erupciona de manera inmediata y se posiciona al igual que su pieza vecina. Complicaciones, vamos a ir, sí, ya terminando, que se fracture la pieza dentaria, que no puede encontrar el ferramento o que se lesione o se extraiga un germen permanente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el paciente es muy pequeño y lastimosamente no hay la posibilidad de realizar una espera por el motivo que estuviera perdiendo las piezas dentarias. Entonces vamos a tener una pieza dentaria que no tiene su guía de erupción, que es su predecesor, y por lo tanto puede representar una mayor complicación a la hora de trabajar, ¿ya? Otra complicación, fractura del borde alveolar, un inadecuado manejo de fuerzas con los elementos intraorales.
Las complicaciones según la causa pueden ser intrínsecas, que ocurren durante la intervención quirúrgica, o pueden ser extrínsecas, que no dependen de eso, sino dependen del paciente, su estado general, enfermedades asociadas, algo que no me haya dicho, algo que presentara. Y dentro de las extrínsecas también están la técnica quirúrgica, las complicaciones, realizar un adecuado diagnóstico, el instrumental adecuado. Necesitamos tener un protocolo firme de cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Se dice que los accidentes son inmediatos y pueden llegar a tener incluso hasta los tejidos duros, dependiendo qué tejido esté involucrado. ¿Qué complicaciones puedo tener? Se van a dar de manera inmediata. En el tiempo no es hoy, digamos, hecho la exodoncia. Puede presentarse hemorragia, puede presentarse la comunicación bucosinusal o, por último, pero no tan... Perdón, la señal me falla. En las complicaciones, que es mediato, pueden tener las infecciones, las alveolitis, las hemorragias o las comunicaciones bucosinusales. Creo que esto ya lo han llevado más que todo en cirugía, no voy a repetir todo, pero otro tipo de accidente que se puede dar es que yo daño a la pieza vecina por hacer un apoyo inadecuado generalmente, o puedo también fracturar obturaciones antiguas. eh, Tomar en cuenta también que las piezas desvitalizadas o con endodoncia son muy frágiles y pueden tener fracturas también. Por la situación misma del diagnóstico inicial es que yo tengo que ver qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que me ayuden a extraer? Y por último, los AINES o los antibióticos, que son el manejo que yo debería tener en este caso, ¿no? Cuando lesiono un diente vecino y se mueven los dos dientes y resulta que saco un diente y el otro se sigue moviendo, tengo que hacer un control, tengo que hacer una ferulización. No sé, hay tantas alternativas, pero yo tengo que saber, antes de plantear la alternativa, cuál es el nombre completo o de la complicación. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, los accidentes a piezas dentarias vecinas pueden darse también otro accidente, fracturas, la fractura propia de su proceso. Luxaciones, puedo tener luxaciones cuando hago un inadecuado uso del instrumental, un mal apoyo, y puedo tener también lesiones periodontales, incluso ocasionadas por una luxación que podía haber sido manejada de manera oportuna. ¿Ok? Estoy terminando así bien en punto. No sé si tienen alguna pregunta o lo dejamos ahí. Doctora, yo tengo una pregunta. Todos los procedimientos que nos enseñó eh, se, se pueden realizar en la clínica o solo es para conocimiento general. Por ejemplo, lo del cuando una pieza no puede salir, hacer el colgajito, ¿no? Para que la pieza pueda salir, o se puede realizar en la clínica y nos contaría como cupo o solo es de conocimiento general. Hay que ver, ¿no? Es decir, nosotros el cupo es el extraer un diente, ¿no? Pero generalmente nosotros trabajamos, como les decía, con técnicas combinadas, ¿no? Utilizan elevador forceps, que es generalmente la técnica inicial. Hemos hecho odontosección, hacemos odontosección. En el caso de realizar las osteotomías hay que planificar bien. Si es que se diera la situación, vale como cubo porque es una exodoncia, pero vale uno, ¿no? ¿Hemos tenido odontosección varias? Sí. ¿Hemos tenido que hacer colgajo y osteotomías? Generalmente no, porque, como les digo, muchas veces se va a control. El riesgo es menor, dependerá el caso, ¿ya? Pero siempre lo que se le dice a todo odontólogo, a todo estudiante, es que planifique bien, analice muy bien la pieza dentaria, todo, cómo es el hueso, dónde está, cómo está, qué instrumental puedo utilizar y especialmente en piezas en niños, evitar, hay que ser muy paciente y a veces, como decía la misma diapositiva, el riesgo menor es que se quede el fragmento, ¿no?
porque si entro con el forceps, entro con todo lo que yo quiero para poder encontrar el fragmento, en mi camino puedo lesionar al germen, y el germen es sagrado. Solo por ese punto tienen que tomarse en cuenta. Si se diera una complicación dentro de la clínica, obviamente se les colabora, se les orienta para resolverlo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Nada? Bueno, si no tienen ninguna consulta, hasta aquí sería el tema de hoy. Y posteriormente, ya la siguiente semana vamos a tener el siguiente tema. Anuncio, no sé si han tenido la posibilidad el día de hoy. Yo no estaba en la clínica porque me han enviado una reunión, pero no sé si los que deseen revisar las notas del parcial, pueden buscarme mañana por la mañana en la clínica Bicentenario, si es que así lo desean. No sé si tienen alguna consulta. ¿Nada? Bueno, les agradezco la presencia el día de hoy. Abríguense mucho y la próxima semana se continúa con las clases teóricas ya correspondientes al tercer parcial. Buenas noches. Hasta luego, doctora.